Con todo esto que sucedió, ¿la teoría crítica sigue siendo válida? Porque ese es el problema. Esa teoría crítica que yo estoy mencionando, que es la teoría crítica del corto siglo XX, ¿sigue siendo válida hoy? Si uno ve los programas de sociología y los programas de teoría de la comunicación, parece que no. Porque si ustedes revisan los programas de teoría sociológica y revisan los programas de teoría de la comunicación, el último libro que parece que se publicó es del año 89, que es el libro de Habermas. Y después de ese parece que no hubo más nada. Entonces dice, bueno, ¿será que no es una teoría que nos sirve para la actualidad? Bien, voy a decir un par de cositas nada más para descubrir cuál es la actualidad. Por un lado sigue siendo actual el principio de intercambio, es decir, el principio social por el que casi todos debemos intercambiar una fuerza de trabajo por medios para subsistir. Y en ese intercambio de fuerza de trabajo por medios para subsistir, creamos riqueza social que no disponemos en común. Ya 3 indirectos. Es decir, ese intercambio, nosotros damos fuerza de trabajo. En el caso nuestro, se llama industria creativa. Es decir, nosotros nos damos petróleo. Podemos ir de allí y son creativos publicitarios, son periodistas, profesores, etcétera, etcétera. No hay fuerza en el sentido físico de la fuerza, hay aporte intelectual. Pero el intercambio... Este se enojó con el mate. Está celoso de que tengo en la mano otra cosa. ¿Sabes? Pero sigue estando vigente ese antagonismo, ese intercambio. Nosotros damos algo, nos dan algo a cambio y juntos generamos una riqueza de la que no disponemos juntos. Hay un chiste de los que tanto que figuran en las redes sociales, en Facebook, Twitter, que viene un empleado y le dice al patrón: qué lindo auto, sí, dice, viste, mi último modelo. Dice, seguí trabajando, que si trabajás bien, el próximo modelo va a ser más lindo. Es decir, claro, en realidad el buen trabajo genera riqueza, pero de la que no disponemos, sino que disponen algunos. La generamos entre todos, pero la disponen algunos. Con eso ya se salvan. Primera cosa que sigue vigente, el principio de intercambio. El antagonismo sigue entre quien aporta fuerza de trabajo y quien tiene posibilidad de apropiarse de ese medio de trabajo. Entonces, es más, la irracionalidad del sistema es tal que consiste que las sociedades de todo el mundo se han vuelto demasiadas ricas para la forma capitalista de incremento de riqueza. Es decir, hay millones de seres humanos pobres, pero millones de millones. Los números lo saben mejor que yo. Y el aumento de las fortunas es millonaria. Es decir, aumentan pobres y aumenta la fortuna. La producción millonaria de hambre y de millones de dinero es más que nunca. Nunca se produjo tanto así. Es decir, seguirán los conflictos, dice la teoría crítica, acerca de cuál capital se aprovechará mediante la apropiación del trabajo vital y cuál debe ser aniquilado. Es decir, el conflicto sigue vigente entre el capital que produce, que se podemos apropiar a través del trabajo vital, y el trabajo que debe ser aniquilado. Se diseñan nuevas crisis y se destruye riqueza y más miseria. Las crisis, como saben, están producidas socialmente. No vienen por una fatalidad divina. Vienen por acuerdos que se toman. Arriba, despertarse. Bien, es como de alguna manera el capitalismo, a medida que lo sacudimos, lo que encontramos en su base es violencia. Detrás de ese papel, digamos, lo que hay es generación de violencia. Violencia por la desigualdad, violencia para el antagonismo, y eso sigue vigente.
¿Qué continúa? Esto es muy interesante. La tendencia a la integración y aburguesamiento del trabajador, que contribuye al sostenimiento de la irracionalidad del todo. Cada vez más, voy a poner ejemplos europeos, cada vez más la clase media acomodada son jóvenes, por joven se extiende hasta 40 años la juventud, que tienen gustos cada vez más refinados, hacen viajes turísticos más interesantes, vamos a ver cómo están en la India, pobrecito, vamos a llevarle agua. Y entonces, desde ese punto de vista, hay un proceso de integración y aburguesamiento del trabajador. Y la industria cultural ocupa un lugar fundamental aquí. Habría que hacer un análisis de la industria cultural. Hay un libro de Martel que se llama Mainstream, la cultura... Mainstream, está en inglés el título. El libro está en Taurus, creo que se consigue en versiones en PDF por ahí, Taurus en Escara, y analiza, digamos, las variaciones que hay del sistema cultural en el mundo, digamos, como que todo no es igual, pero lo que uno ve en el libro, algo que él no dice del todo, es justamente cómo hay una contribución a la irracionalidad, porque la gente participa, digamos, aburguesándose, refinando gustos, etc. Y voy a decirlo así, en una palabra, utilizando unas palabras que son de metáfora teológica, como utiliza Walter Benjamin. La teoría crítica habla una y otra vez, esperando que la palabra redentora, liberadora, posibilite un proceso de emancipación y reconciliación. Estas palabras son, digamos, de una teología laica, como la de Walter Benjamin. No es una apelación a la teología. Es decir, hay una esperanza. La teoría crítica, quien se dedica a la teoría crítica, mantiene una esperanza de que algún tipo de palabra, algún tipo de discurso, algún tipo de comunicación sea liberador y posibilite procesos de emancipación y reconciliación en una humanidad dividida, antagónica, etc. Esa es la esperanza que tal vez tenga, no solo por la actualidad, sino la esperanza que tiene la teoría crítica al formularse como tal. No es solo criticar, digamos, en el sentido que algunos dicen, crítica y propuesta, ¿no? Crítica y construcción, las dos palabras que se usan, digamos, considera que en primer lugar un buen diagnóstico de la sociedad nos permitiría pensar soluciones más allá de la buena voluntad que cada uno pueda tener. La teoría crítica es un proyecto, ya lo dije que cuando nació era un proyecto universitario, no era un proyecto de partido político, era un proyecto universitario. En ese proyecto trata de reflexionar hoy todos los esfuerzos y militancias marxistas, feministas, antirracistas, etc., para interrogar prácticas y teorías emancipatorias en relación a dónde estamos con respecto a la Ilustración, a dónde estamos respecto del triunfo de la razón. ¿Qué hay detrás de los movimientos feministas, antirracistas, marxistas, críticos en general, que nos permitan pensar la cuestión de dónde estamos respecto de la razón en el sentido ilustrado del término? Aquí cito a Clausewitz, un pensador de teoría crítica actual, vivo, tiene unos 60 y algo de años, y leo la frase: ¿cómo son asimiladas las experiencias sociales de transformación vertiginosa? ¿Cómo asimilamos, por ejemplo, la transformación digital de empresas? ¿Cómo asimilamos las transformaciones económicas de nuestras sociedades que son vertiginosas? No solo son transformaciones, sino que al capitalismo le llevó como 100 años hacer una transformación en términos de sociedad agraria al capitalismo, y nosotros vivimos un paso a lo digital en 20, 30 años. ¿Cómo se asimilan? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo exista un sentimiento de déjà vu de que todo ha ocurrido ya anteriormente? Recuerden que yo les decía, piensen en las medidas económicas argentinas y piensen, años 70, años 90, década del 2010, es decir, da la impresión que uno va viviendo como que algo ya fue vivido, como que algo se vivió, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo puede ser que haya transformación vertiginosa y a su vez la sensación de que ya hemos vivido eso que estamos viviendo? Y ya, para decirlo claramente,
la industria de entretenimiento, la industria de la cultura y la política están unidos. Ya, si en algún momento estuvieron separados, ya no podemos hablar de eso. Obama es un producto de redes sociales, un producto cultural. Macri, la campaña de Macri, digamos, y parte del kirchnerismo hizo también una industria asociada a una campaña y una política asociada a la industria cultural. Ya no podemos escapar a la lógica de la producción política de la industria cultural. Y lo que tenemos que incorporar, dice la teoría crítica hoy, es una simultaneidad con el mundo. Hoy decimos nosotros estamos en el culo del mundo. Sí y no. Hay una simultaneidad que vivimos con Estados Unidos. Simultaneidad porque nos venden los mismos celulares. Simultaneidad porque usamos los mismos satélites y la misma fibra óptica. Pero simultaneidad por los tiempos políticos. No hay culo del mundo. No hay aldea, ni siquiera en África ni en Oriente, que esté alejada de esa simultaneidad global que llamamos globalización. Esa teoría crítica que presenté de clásica, digamos, debería ayudarnos a interpretar de modo nuevo. Por eso los dos autores que vamos a ver no son del periodo clásico, sino que son del periodo postclásico, Habermas y Hohner, para tratar de ver cómo nos ayudan a entender ese presente. La metáfora con la que podamos entender la cultura, lo que pasa con los medios de comunicación, sea la metáfora de la ensoñación, la del hechizo. Nuestra cultura es, en alguna medida, la vivimos a la manera de una ensoñación colectiva, de un hechizo colectivo. Por lo tanto, a lo mejor, una de las funciones de los medios críticos de comunicación sea la de contar historias, pero no historias para dormir, sino historias para despertar. Diríamos que el buen periodismo, en el sentido crítico, el buen cine, en el sentido crítico, el buen cómic, en el sentido crítico, sería el de contar historias que nos ayuden a despertar de ese hechizo, que nos ayuden a despertar de esa ensoñación. Digamos que los medios de comunicación, en algún sentido, podrían ser el beso que despierte, digamos, a una sociedad que permanece dormida creyendo que está despierta, que vive, digamos, lo negro como si fuera blanco, que vive la injusticia como si fuera normal, y que vive la desigualdad de la apropiación de la riqueza como si fuera lo racional.